Bienvenido y bienvenida a Píldoras de Grandeza, un espacio íntimo y poderoso donde en pocos minutos te comparto reflexiones, experiencias y verdades que han transformado mi camino como mujer y emprendedora. Este podcast es un espejo para recordarte lo que muchas veces olvidas, que la grandeza ya habita en ti. Aquí encontrarás dosis de inspiración y, por qué no, algunas cachetadas mentales que te ayudarán a volver a ti, a reconectar con tu esencia y con tu propósito. Soy Leslie Hernández y estoy aquí para caminar contigo y ayudarte a recordar quién has venido a ser. Toma lo que resuene contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Bienvenidos a este noveno episodio de Píldoras de Grandeza, y hoy, como lo estás leyendo en el título, vamos a hablar de la verdadera espiritualidad más allá de la moda. Últimamente estamos viendo en redes sociales cómo se está llenando cada vez más de contenido consciente, espiritual, holístico, porque la humanidad está teniendo un despertar, es muy cierto, pero también es muy cierto que a veces se está malinterpretando qué es la verdadera espiritualidad. Hoy yo te voy a compartir un poco desde mi experiencia, desde mis aprendizajes, desde quién soy y lo que hago hoy en día. Para mí, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Y porque esto va más allá de ser esa simple moda o ese simple hago para aparentar, ¿cierto? Que estoy bien, que estoy tranquilo. Y como siempre, en estas píldoras de grandeza te voy a compartir 5 puntos claves para que puedas integrarlos, conectar con ellos, hacer un chequeo interno, o quizás si hoy en día no estás tan conectado con el tema de la espiritualidad, puedas verlo como un camino de evolución, de reconocerse y de entender que todos somos espirituales por naturaleza y que realmente solo existen herramientas, maneras de practicarlo, pero que finalmente la espiritualidad va más allá de la moda, porque no se trata simplemente de algo que esté ocurriendo en este momento, sino que es algo que siempre nos acompaña. ¿Por qué te digo esto? Sencillamente llevo un buen tiempo, digamos que mi despertar espiritual empezó en 2022, y desde entonces he pasado por un sube y baja de emociones, de situaciones y de cosas que me han hecho reflexionar si realmente el camino que quiero transitar es este o no. El hecho de que hoy esté hablándote de esto es que claramente sigo eligiendo este camino de elevar mi nivel de conciencia, de conectar cada vez más conmigo y de compartir contigo estos dones y talentos desde un lado amoroso, en donde no me considero perfecta, en donde no creo que sea la más iluminada del mundo y en donde entiendo que entre más conectamos con nosotros, más conectamos con Dios realmente. Así que después de este breve abrebocas, quiero que hablemos un poco porque hoy en día vemos en redes sociales frases bonitas, rituales de moda, o incluso hasta se podría percibir como esa competencia de ver quién es el que está más despierto, quién es el que parece más espiritual, quién es el que muestra una mejor vida sin tanto problema, cuando la verdadera espiritualidad no se trata de la apariencia, ni tampoco se puede sentir como una excusa para evadir tu vida real, sino que la verdadera espiritualidad se debe ver desde ese trabajo interno, desde observarte, desde hacerte consciente de lo que eliges y el desde dónde lo eliges, porque al final quiero que entendamos algo antes de entrar en los 5 puntos de este podcast, y es que la espiritualidad no debemos verla como la huida de eso que nos incomoda allá afuera, sino más bien como la presencia de transitar eso que nos está sucediendo y transformarlo en algo mucho más poderoso. Así que esto nos lleva al primer punto, y quiero que en este momento tomes lápiz y papel y te guardes estos 5 puntos para que veas cuál es el que más conecta contigo o si todos conectan contigo, pero que veamos este primer punto como el más importante, y es que la espiritualidad no es escapar, es observar. ¿A qué va esto? Muchas veces muchas personas creen que la espiritualidad es evadir el problema o negarse a sentir la emoción o simplemente estar en ese trance de paz constante, cuando la verdadera espiritualidad es todo lo contrario. Cada vez que te trabajas más, cada vez que trabajas más en ti, estás observando lo que sientes, reconoces tus conflictos y te llevas a transitarlos sin huir.
Es poder mirarte con honestidad, sin máscaras y desde ahí elegir desde dónde vas a responder. Si desde la conciencia de saber qué está pasando dentro de ti o si vas a reaccionar en piloto automático porque sencillamente no te diste el momento de experimentar eso que llegó a ti. Un ejemplo de esto puede ser que quiero que te imagines cómo estás enfrente de un espejo y en vez de intentar limpiar todo lo que ves a tu alrededor, tus sombras, tus luces o querer ponerlas más bonitas, simplemente te dedicas a observarlas, a verlas y decir, entiendo que esto hace parte de mi sombra, entiendo que esto hace parte de mi luz, entiendo que esto viene de mí y que hoy no estoy buscando escapar, sino que te observo, entiendo esta situación, entiendo lo que está pasando y aún con esa incomodidad que me pueda generar, decido actuar. Aún con el miedo que pueda sentir dar ese paso, decido darlo. Porque al final la espiritualidad real no está tratando de evadir la vida, nos está enseñando a vivirla desde una conciencia mucho más plena, mucho más presente y mucho más activa, en donde entendemos que no estamos acá para escapar del caos, sino para acoplar el caos, entenderlo, transitarlo y quedarnos con el aprendizaje que este traiga a nuestra vida. Así que este primer punto me lleva a hacerte una pregunta muy puntual y es, en este momento de tu vida, ¿qué situación estás evitando porque quizás deberías estarla observando con más honestidad? ¿Qué es eso que llega a tu vida y tú dices, no, no, lo dejo para después? No, no, no es momento de tratarlo. No, no, en este momento no quiero hacerme cargo de eso. ¿Qué estás evitando? Y cuando identifiques qué estás evitando hacer, decir, ahí vas a poder cerrar un momento tus ojos y vas a observar esa experiencia, porque ahí vas a encontrar la verdadera espiritualidad en ti, que no se trata de un ritual, que no se trata de una moda, sino que se trata de incorporar e integrar la capacidad de reconocer esa situación como también tuya y desde ahí actuar súper diferente con respecto a lo que vas a hacer, ¿vale? De esto nos lleva a la segunda pepita de esta píldora y es que la espiritualidad es trabajo interno, no apariencia externa. ¿Qué quiere decir esto? La espiritualidad hoy en día se ha llevado quizás por caminos en donde el que tenga la mejor ropa, el que parezca más tranquilo, el que se ve así súper, mejor dicho, blanquito, que nada le pasa, eso es ser espiritual. Pero no estamos hablando de cómo te ves, ni de cómo te vistes, ni de repetir X o Y cantidad de frases motivadoras todos los días, sino que la verdadera espiritualidad se nota cuando la persona se está trabajando desde adentro. Y con esto te voy a decir todo. Cuando una persona se trabaja y es realmente espiritual, se nota en la calma con la que responde, se nota en la paz que transmite, se nota en la coherencia de lo que hace, dice y siente. Y se nota porque su reflejo es un trabajo interno muy poderoso en lo externo. Y eso quiere decir que está ahí contigo en su momento presente sin necesidad de aparentar. No está buscando que le veas como la persona más iluminada, no está buscando que le veas como la persona más tranquila del mundo, sino que simplemente es. Y la energía la sientes. Es esa persona que llega y te das cuenta de que va a poder dejar ese lugar un poco mejor, que va a poder sencillamente iluminar la vida de otros, no porque vaya a ser sus salvadores, sino porque desde sus palabras logra ayudar a florecer a otros, logra que esas personas vuelvan en sí. Y esto no lo hace desde el soy el gurú, sino que lo hace por naturaleza, porque la persona que se ha trabajado internamente no necesita aparentar, simplemente es. Y acá quiero dejarte con una pregunta en donde realmente pienses en qué área de tu vida esa raíz interna necesita mucho más cuidado que lo que estás buscando aparentar externamente. ¿Qué es eso interno que todavía necesita un poquito de trabajo para que te ayude a ir al siguiente nivel y que naturalmente tu exterior se perciba diferente? Ahora, este tercer punto me encanta y es que la espiritualidad no significa tener todas las respuestas. No quiere decir que porque yo me trabaje o busque todos los días reencarnar o recordar esa versión de grandeza que habita en mí, yo ya voy a saber qué hacer, cómo hacerlo, mejor dicho, que nunca me voy a equivocar.
Aquí hay que entender que cuando las personas realmente despertamos la espiritualidad en nosotros, no buscamos convertirnos en guías, en maestros o en salvadores. Lo único que buscamos es, a través de nuestra propia experiencia, inspirar a otras personas. Por eso el error está en creer que estos gurús o estas personas que se posicionan como, mejor dicho, el todo, creen que el despertar es sentirse superior y creer que lo que dicen ya es una verdad absoluta. Que si las personas no conectan con su visión de vida, entonces están mal, cuando la realidad es que la humildad es lo que nos va a mantener realmente en el constante aprendizaje y en la verdadera espiritualidad, porque la humildad está en reconocer cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos cuál es el siguiente paso y sencillamente decimos, Dios, no sé, te lo entrego, dime tú hacia dónde debe ser y estoy atento de sus mensajes, de sus respuestas para dar el siguiente paso. Por eso, la espiritualidad, más allá de tener todas las respuestas, es poder recordar que estamos en proceso y que nadie tiene una verdad absoluta. Que como estudiantes constantes de esta vida, hoy sabemos un poco más que ayer, pero no más que mañana. Y que solamente necesitamos permitirnos experimentar en el paso a paso para poder seguirnos reconociendo en este caminar hacia la espiritualidad que nos mantiene en calma. Así que quiero que hasta acá hagas un momento de alto y pienses cuál de estos tres puntos que hemos tocado hasta este momento sientes que estás viviendo o ves en otras personas. Aquí vamos al cuarto punto en donde hablamos de la espiritualidad se vive en lo cotidiano. Muchas veces creemos que la espiritualidad es ese momento en el que estamos meditando y ya, después el día a día es normal. La realidad es que la espiritualidad no necesita solamente de una práctica o de que te aísles o de que siempre estés meditando, sino que la verdadera espiritualidad se ve y se refleja en cómo reaccionas y vives tu día a día, en cómo tratas a los demás, en cómo manejas tus emociones, en cómo gestionas las dificultades, en cómo celebras las victorias, porque ahí es donde la espiritualidad se muestra en esos pequeños detalles cotidianos, en la paciencia, en el amor, en la gratitud, en la coherencia, porque esto no se mide en cuántos libros lees al año, ni en cuántas meditaciones haces o en cuánto tiempo respiras, sino que realmente se mide en la paciencia que tienes en el día a día, en el amor que entregas a tus personas, en la gratitud constante con la que vives y en la coherencia con la que actúas sin esperar que alguien más responda como tú quisieras. Así que la espiritualidad acá se mide en lo cotidiano de cómo lo vives, más no en lo que aparentas vivir. Y acá te dejo esta otra pregunta para que puedas hacer un poco de énfasis y es, ¿cómo podrías hoy practicar tu espiritualidad en algo tan sencillo como una acción diaria? ¿Qué sería eso que al hacer te va a permitir conectar con tu verdadera espiritualidad? Quizás agradecer más, quizás sentarte a escuchar a tus padres con paciencia y tranquilidad, quizás seguir dando mucho más amor en tus relaciones, quizás actuar en más coherencia, en cumplir tu palabra, en llevarte al siguiente nivel, sabiendo que no necesitas solamente meditar para ser espiritual, sino que conviertes cada acción de tu día a día en algo espiritual. Y es así como esto nos lleva al quinto punto, en donde hablamos de la espiritualidad es evolución constante. Porque no se trata del lugar al que llegas, porque esto no se trata de un camino que nunca va a terminar. Debes entender que cada etapa de tu vida trae nuevas lecciones, trae nuevas sombras que observar, trae nuevas maneras de expandirte y ahí es donde la verdadera espiritualidad es comprometerte con esa evolución una y otra vez, sabiendo que siempre hay un siguiente nivel de conciencia al que puedes abrirte, al que puedes expandirte. Y acá quiero que te imagines cómo una espiral está ahí constante pero nunca se cierra. Cada vuelta que estás dando siempre te está llevando arriba. Y aunque pases por lugares que no conoces, siempre estás evolucionando. Porque la espiritualidad es, digamos, un músculo que trabajas. Es eso que está constantemente en ti para poder gestionar el día a día. Al final, la espiritualidad no se trata de un destino, sino que es un proceso infinito de evolución en el que reafirmas la grandeza que hay en ti, gestionando en el día a día cada situación de la mejor manera en la que puedes hacerlo.
Así que para cerrar este episodio, que quise que fuese directo al punto de la espiritualidad, porque siento que hoy en día se ha malinterpretado, se ha llevado por muchos lados a la espiritualidad, quiero que te quedes con algo y es que la espiritualidad no es una moda, es un compromiso contigo mismo. Esto no va de religiones, esto no va de si creo o no creo, sino que es más allá que eso. Es un trabajo interno en donde reflejas la transformación constante que estás teniendo a nivel interno en tu exterior. Y es por eso que cuando busques mostrar realmente una espiritualidad auténtica, simplemente tienes que permitirte ser y tienes que permitirte no solo buscar hacia afuera, sino desde adentro reflejar la paz y la coherencia que ya está habitando dentro de ti. En este momento, no sé si estén escuchando golpes de fondo, justamente están aquí taladrando al lado de donde estoy grabando el podcast, pero ya para cerrar, creo que eso también va a la espiritualidad de entender que no todo sale perfecto, que a lo mejor este episodio salga con un poquito más de ruido al final, pero aquí la espiritualidad me lleva a trabajar esto desde la queja, la culpa, la pereza, o desde simplemente la aceptación de que este ruido tenía que ser parte de lo que es este podcast, para que sigamos trabajando cómo gestionamos eso que sucede afuera, que yo no puedo controlar, y cómo lo gestiono para que internamente no me genere un revolcón y desde ahí yo pueda conservar la calma, la paz y seguir con mi día a día. Así que recuerda que el fin de estas píldoras de grandeza solamente es que te lleves algo, ¿cierto? Con lo que conectes, lo que no simplemente déjalo ir. Y que si estás realmente en este proceso de despertar espiritual, si estás buscando cómo conectar más con Dios, con la vida, con el universo, simplemente entiendas que las respuestas siempre están dentro de ti. Así que sin más, este ha sido todo el episodio de hoy. Espero que te guste, que lo repitas, que lo sientas y que si te gustó me dejes acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, de qué más te gustaría que habláramos. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como Leslie Hernández-oficial y nos vemos en un próximo episodio y nos escuchamos en un próximo episodio de Píldoras de Grandeza. Bye.